Vamos a resolver el problema siguiente, que también es una polarización fija. Nos piden determinar la corriente ID y el voltaje VGS en el punto Q, y nos piden utilizar un método puramente matemático. En el inciso B vamos a repetir el inciso A, pero vamos a utilizar un método gráfico y vamos a comparar nuestros resultados. Posteriormente encontramos VDS, VD, VG, VS, utilizando los resultados del inciso A. Muy bien, en el inciso A vamos a determinar este valor y también vamos a determinar el voltaje que encontraríamos entre estas terminales. Ya hemos dicho que si pusiéramos nuestro multímetro aquí, nuestra terminal roja iría aquí y nuestra terminal negra iría aquí. Bueno, los voltajes VDS, VD, implica que nuestra terminal negra estaría aquí y nuestra terminal roja estaría aquí. Y aquí nos están indicando la polaridad más y esta menos. BD lo vamos a medir, vamos a ponerlo por aquí, con nuestra terminal roja aquí y nuestra terminal negra aquí. Vean que pues eventualmente este BD va a ser igual a nuestro BDS, pero vamos a calcularlo. Nuestro voltaje VG quiere decir que lo vamos a medir precisamente como está indicado este multímetro aquí, ¿sí? Porque el voltaje VG lo vamos a medir desde aquí hasta nuestro punto de referencia y va a coincidir con VGS. Lo vamos a ver en el problema. Y VS finalmente pues es un voltaje que vamos a medir, y ya lo hemos visto en un problema del BJT, con nuestra terminal negra aquí y nuestra terminal roja la vamos a poner aquí. Bien, como que pueden intuir el resultado, pero pues vamos a verlo. Para el inciso A tenemos nuestra ecuación de Shockley aquí y pues conocemos los valores que tenemos I de D, y tenemos BP, y para determinar VGS vamos a aplicar nuestra ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, que sería en esta malla, y por ello pues encontramos que el primer voltaje que tenemos pues es más 3 volts. Tenemos la corriente o la caída de voltaje, perdón, ocasionada en RG, más nuestro voltaje S. Como sabemos, es una condición que no se nos olvide, que la corriente en la compuerta 0, este término pues se elimina, y por ende el voltaje GS nos da menos 3 volts. Y ya tenemos completos los elementos para solucionar nuestra ecuación de Shockley. Aquí tenemos nuestro resultado para I de Q, obtenida matemáticamente. Para el inciso B nos piden obtenerlo gráficamente. Recordemos que como tenemos todos los valores dados por el fabricante, que es ID, y que es el BP que tenemos aquí, pues podemos trazar nuestros puntos 1, 2, 3, 4 y los tenemos aquí. Cuando el voltaje GS vale 0, mi corriente es máxima. Vamos a hallar este punto aquí. Cuanto BP es el voltaje GS alcance el valor de BP, vamos a tener este valor para VGS, pero este valor de corriente. Y aquí tenemos el punto 4. Punto 1 y nuestro punto 4.
Para los puntos 2 y 3, pues aquí tenemos que el punto 3 del BP nos da este valor coincidiendo con el 5 miliamperes. Aquí lo tenemos el punto 2 y el punto 3, que es la mitad de BP, coincide con un cuarto de mi corriente máxima, y aquí lo tenemos. Recordemos que estos solamente son nuestros puntos de referencia para trazar a pulso nuestra característica de transferencia. Cómo se comporta para cada valor de BGS mi corriente. Nuevamente, nuestra característica de transferencia es cómo se comporta nuestra corriente ID contra valores de entrada BGS. Muy bien, en el problema nos dice que BGS es 3 volts, lo indicamos aquí. Recordemos que es una polarización fija y esto indica que esa sería la ecuación de red. La ecuación de red. Y aquí se desprende el valor para ID, que sería 1.5 miliamperes. Por eso aquí en esta comparación, que es lo que nos pide el inciso B, estamos comparando el valor gráfico contra nuestro valor analítico. Vemos que se acercan, pero bueno, aún existe una diferencia. Recordemos que es un método de aproximación, el método gráfico, y por ello pueden existir estas diferencias. Aquí tenemos el cálculo de BDS con nuestro valor analítico. Y aquí tenemos ID en el punto Q, pero obtenido analíticamente. Y bueno, este es nuestro resultado para BDS. Para BD, recordemos, habíamos puesto por ahí el multímetro y concuerda con el valor de BDS, por lo tanto BD es igual con BDS. BG, recordemos que lo pusimos también y coincide con el valor de BGS, que es menos 3 volts. Y BS es igual con 0 volts. ¿Por qué? Pues el voltaje lo estamos midiendo en el mismo punto. Bien, con esto hemos finalizado nuestro problema.